¿Acaso hay alguna forma en la que podamos describir y percibir en su totalidad aquellas cosas que se burlan de las leyes de la naturaleza y la física? Aquellos entes cuyas acciones diarias son sinónimos de horrores y blasfemias hacia todo aquello a lo cual el humano considera lógico y razonable, hacia la realidad misma. Tal vez sí que hay alguna explicación para estas entidades, o tal vez no lo hay. De cualquier forma, nosotros no fuimos, somos ni seremos los que podamos entender a aquellos seres cuya mera existencia es lo opuesto a toda forma de racionar que haya sido concebida por el humano, pues ellos son los otros. Las abominaciones eldricas no son simples criaturas, simples kaijus a los cuales podamos estudiar y comprender más a profundidad el cómo es que estas entidades funcionan y actúan, mucho menos derrotarlas o hacerles frente en la mayoría de los casos. No, ellos son horrores a escala cósmica, seres que solo podrías ver o en tus peores pesadillas, obras de ficción o entre los rincones más oscuros de las distintas mitologías y religiones de las tantas culturas y civilizaciones que existieron o existen hasta nuestros días. Por lo que no es de sorprender que estas cosas nos hagan ver a nosotros y a muchos otros seres mortales del universo como simples hormigas a las cuales pisan sin darse cuenta de ello mientras hacen lo que sea que están haciendo en el momento. Ellos no son más que la forma más brutal que tiene el universo para llevarnos un mensaje bastante especial, el cual hemos ignorado por la mayor parte de nuestra historia. Fuimos, somos y seremos insignificantes. Pues no importa qué tanto avancemos tecnológica y científicamente hablando. Allá afuera hay seres tan grandes en todo aspecto que ni siquiera se molestan en voltear a vernos y cuyo conocimiento e inteligencia son tales que pueden acabar con la cordura de hasta la persona más sana mentalmente. Es más, con tan solo mirar a una de estas entidades cara a cara, ya es suficiente como para llevarnos a la locura absoluta, pues hasta la apariencia de estos seres suele ser incomprensibles para el ojo humano. Es por eso que es bastante común que en el extraño caso de que alguna de estas entidades capaces de deformar la realidad misma quieran interactuar con un humano, suelen adoptar formas más sencillas, formas que el ojo humano pueda asimilar de una manera más fácil sin la necesidad de perder la cabeza. Eso, o también el ojo solo verá los puntos de contacto de las entidades en cuanto entren a nuestro plano dimensional. Por lo que no, las formas en las que vemos a seres como Nyarlathotep o Yog-Sothoth no son realmente la verdadera apariencia de estos seres, pues son entidades intradimensionales que pueden estar existiendo en varios planos de la realidad mientras que nuestro ojo están limitados a un solo espectro de estas deidades. Cosa que de hecho explica bastante bien Carl Sagan en su video de la cuarta dimensión, video el cual estaré dejando en la descripción por si les interesa verlo. La criatura tridimensional se siente infeliz al ser considerada una aberración psicológica, así que desciende para entrar realmente a Terra plana. Bien, una criatura tridimensional existe solo parcialmente en Terra plana, únicamente en un plano. Solo puede ser vista en corte transversal. Así, cuando la criatura tridimensional llega a Terra plana, son solo los puntos de contacto los que pueden verse. Y eso lo representaremos presionando la manzana en este cojín entintado y colocando esa imagen en Terra plana. Ahora, ¿de dónde es que vienen estas abominaciones cósmicas? Y no me refiero en cuanto al lore y a la historia de estas entidades, cosa que de hecho veremos más adelante, sino más bien el concepto en sí de las abominaciones eldricas en el mundo de la ficción. Si vamos a eso, veremos cómo es que a pesar de que no se ven limitadas a un solo subgénero literario, pues sí que nacen a partir del horror cósmico, el cual, como ya se ha dicho antes, es un subgénero de la literatura, o al menos la gente lo reconoce más que nada por eso, gracias a varios escritores como el por supuesto maestro Howard Phillips Lovecraft y su círculo de escritores, e incluso Stephen King y entre otros creadores de contenido. Pero en realidad el horror cósmico es algo que va más allá de un subgénero literario, es algo mucho más ancestral que eso, algo que ha acompañado al ser humano desde que fue consciente de sus alrededores. El horror cósmico es en sí un sentimiento.
Durante los primeros amaneceres del ser humano consciente, allá por la etapa prehistórica del Cenozoico, época en la cual aún nos encontramos viviendo, este se topó con lo inevitable, el peligro de morir en las garras de algún depredador, de algún animal que estén cazando o hasta de miembros de su propia especie. Afortunadamente, con el tiempo el ser humano aprendió a lidiar con estos peligros, pues a diferencia de otros, el comportamiento y la naturaleza de un tigre dientes de sable o un mamut puede llegar a ser comprendida, y de cierta manera se pudieron crear varias estrategias y métodos los cuales permitieron al humano primitivo a salir vivos en alguna situación en la que involucrase a un animal salvaje como los ya antes mencionados. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos fenómenos que no pueden evitarse y que simplemente son incontrolables? ¿Cómo es que el humano primitivo podría comprender algo que para su tiempo era tan grande que parecía un acto de castigo divino? Aquí es donde el humano sale de esta cueva a la que estuvo acostumbrado todo ese tiempo y enfrentó verdaderamente por la primera vez en su historia a lo desconocido. Estoy hablando de los fenómenos y eventos naturales, cosas como los tsunamis, tormentas, erupciones volcánicas, el imperdonable frío de la era glaciar, incendios forestales, los eclipses, terremotos, sismos, el trueno y el relámpago. Todo esto, al ser algo de lo cual se desconocía el por qué sucedía, generaba un miedo a la grandeza de estos fenómenos. Un miedo a lo infinito de lo que se consideraba incomprensible. Un miedo al cosmos, al todo. Incluso cosas tan simples como ver el sol, la luna o hasta ver al cielo ya generaban este horror cósmico. Y ni digamos de los distintos males que el humano ha padecido, como lo serían las enfermedades y por supuesto nuestra propia mortalidad. Y hay que recordar que incluso en nuestros días estos fenómenos siguen ocasionando ese mismo miedo a muchas personas, a pesar de que hoy en día tenemos una mayor comprensión y entendimiento del origen y la naturaleza de dichos eventos y fenómenos. Por lo que en tiempos del humano primitivo esto con más razón generaba ese miedo a lo desconocido. Eso a lo cual llamamos horror cósmico histórico. A pesar de no comprender estos fenómenos y eventos naturales, el humano comenzó a buscar explicaciones del por qué sucedían. Es de aquí que nace la teoría del origen de las religiones, pues el humano, al no entender estas cosas, empezó a creer que todo esto no era más que obra de manos invisibles de aspecto divino, que de vez en cuando tiraban de hilos cósmicos que desataban todo lo que no podían comprender. A partir de ahí, las distintas civilizaciones y culturas del mundo empezaron a erigir cultos y religiones hacia personificaciones de los fenómenos, tal y como lo sería el caso de Ra y Huitzilopochtli, ambos siendo personificaciones del sol. Anubis, Mictlantecutli y la diosa Morrigan, los tres estando relacionados directamente con la muerte, y la lista seguiría y seguiría de fenómenos naturales que fueron personificados por los humanos antiguos para dejar ese sentimiento de miedo a lo incomprensible y mejor darle un rostro al cual adorar y buscar refugio. O, por lo contrario, hacer que el humano en sus mitos pueda vencerle. Todo sea para superar ese miedo al cosmos, a lo incomprensible e inenarrable. En el caso de males como las enfermedades, la vejez y la muerte, una de las explicaciones más conocidas dentro del mundo mitológico vendría siendo con la caja de Pandora, una creada por el dios griego Zeus y dada a Epimeteo y a su esposa Pandora. Al final Pandora terminaría abriendo la caja obsequiada por Zeus, ocasionando así que todos los males imaginables salieran al mundo humano. O cómo olvidar a la historia del Génesis, historia en la que Adán y Eva se vuelven conscientes de sus alrededores siendo condenados a vivir en un mundo cruel y salvaje como mortales, donde podrían sufrir de todo tipo de males, incluyendo a la muerte misma, todo bajo el castigo de Dios. Lo peor de todo es de que varias personas sabían que es precisamente este horror al cosmos lo que de alguna manera controlaba a las masas, pues harían lo que fuera para complacer a sus dioses. Y es aquí donde entran las figuras de poder, las figuras autoritarias, las cuales en muchas ocasiones se pondrían a sí mismos como personas que están en el poder por derecho divino, que ellos fueron los elegidos por los dioses para reinar sobre la tierra,
O, en el caso más extremo, que ellos mismos eran los dioses encarnados quienes bajaron de los cielos para gobernar a su propia gente. Tal es el caso de los faraones del antiguo Egipto, los cuales decían ser la encarnación de Horus, que al mismo tiempo representaba al dios Ra en la tierra mediante ellos. Que este hombre cometió un serio crimen en contra de los dioses. No nos gusta tener que mencionarlo. Pero la ley dice con claridad que la pena por dicho crimen es la... ¡Muerte! Difícil de decir. Silencio. Faraón habla. Yo soy la estrella de la mañana y de la noche. Ramsés, Se hará lo que yo diga. Perdono para siempre todos los crímenes. También, por supuesto, tenemos a varios dictadores quienes, al igual que los faraones, intentaron emular el poder y el horror cósmico de la divinidad, haciéndose pasar por figuras semidivinas, las cuales estaban en esa posición del poder porque ellos son los únicos capaces de resolver todos estos problemas de la población. Uno de esos casos vendría siendo el general Antonio López de Santana, quien después de haber exiliado al primer emperador mexicano Agustín de Iturbide, y con ello terminado el imperio, y con la instauración de la primera República Mexicana, Santana se vio a sí mismo como un ser semidivino, el cual solo vino a traer la democracia y la libertad al pueblo mexicano como si fuese una especie de figura mesiánica, varias veces aprovechándose de sus victorias y desgracias, haciéndose ver como un mártir, lo que le salvó de que en su tiempo varias personas vieran sus numerosos errores y faltas, tanto en el campo de batalla como en la presidencia. No por nada, el escritor Enrique Serna lo ha llamado varias veces como el seductor de la patria. También tenemos a casos más recientes y bastante más fuertes, tal y como lo vendría siendo Joseph Stalin y Mao Zedong, ambos líderes de regímenes autoritarios, los cuales, al igual que Santana, se alzaron como figuras semidivinas, las cuales básicamente deberían de ser las únicas merecedoras de todo tipo de adoraciones. No por nada, es precisamente en estos tipos de regímenes, como los ya antes mencionados, que las religiones en sí, como el cristianismo y el budismo, se vieron amenazadas por estos gobiernos, pues de alguna forma estas religiones opacaban el brillo de los líderes de estos gobiernos autoritarios. Lo más resaltante de esto es el hecho de que esta clase de líderes autoritarios siguen existiendo y a la vez repitiendo muchos de los patrones de antiguos gobernantes que también fueron autoritarios en sus países. Para cuando Lovecraft nace, la mayor parte de los antagonistas y villanos de las historias de ficción no eran más que proyecciones del horror humano. Cosas como fantasmas, brujas, hombres lobo, vampiros y hasta asesinos humanos. Básicamente es lo más deshumanizado que se tenía al horror y al terror en aquellas épocas. Sin embargo, con la llegada de Lovecraft, las cosas cambiaron radicalmente, pues él llevó esa deshumanización del horror a límites inimaginables para la época, haciendo uso de la filosofía del cosmicismo, la cual dicta que básicamente los humanos somos insignificantes ante el universo, y por supuesto, también haciendo uso del horror cósmico histórico ya antes analizado. Lovecraft creó sus propias historias en las que sus villanos y antagonistas eran deidades cósmicas, que al igual que muchos otros dioses de religiones reales, eran de alguna forma una representación de fenómenos naturales, solo que con la diferencia de que estos dioses simplemente eran tan avanzados que resultaban ser incomprensibles ante cualquier lógica. También, otra cosa a apuntar es de que en sus historias nunca realmente hubo una fijación por el miedo, como muchos de los intereses y la historia del desarrollo de sus personajes humanos, pues lo único que importaba era ver cómo es que esa misma curiosidad que nos hizo salir de las cavernas sin conquistar al mundo ocasiona un destino no tan grato como el ya antes mencionado, pues por lo general, cuando los personajes intentan saber más e investigan sobre las deidades ancestrales o sobre conocimientos antiguos y arcanos, terminan teniendo un destino peor que la muerte, como lo sería la pérdida de la cordura humana tras enfrentar a las verdades que se mantenían ocultas de la vista humana.
Es por eso que muchas de las entidades de Lovecraft no tienen un rostro o una forma fija que podamos describir con toda seguridad. Estamos hablando de las primeras abominaciones éldricas, seres que dejaban al humano como menos que polvo al que pisar. De aquí es de donde salen nombres tan reconocidos como el de Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath y Golonak, y entre muchos otros. Y a pesar de que Lovecraft murió en pobreza y en completo anonimato, tal y como hizo Tolkien en el mundo de la fantasía, Howard Phillips Lovecraft marcó un antes y un después en el mundo del horror y la ciencia ficción. En la actualidad, el horror cósmico sigue estando bastante presente, tanto en la ficción como en la forma histórica. Si hablamos de cómo ha ido avanzando este concepto en trabajos de ficción, veremos que en la actualidad es bastante común encontrarse con obras que estén bastante inspiradas en las historias de Howard Phillips Lovecraft y su círculo de escritores. Y vaya, que el concepto de horror cósmico ha avanzado bastante mediante lo vemos en las distintas obras creadas a partir de este subgénero literario. También, como dije en un inicio, las criaturas de horror cósmico, o como yo les digo, abominaciones éldricas, no se limitan a este subgénero, sino que también se pueden encontrar en historias de fantasía y ciencia ficción. Solo por poner algunos ejemplos, tenemos a la franquicia de los relatos Arcadia por parte de Guillermo del Toro, la cual se suele centrar más en la fantasía y los mitos antiguos, como lo serían criaturas de los mitos escandinavos como troles y goblins, y personajes del ciclo artúrico como Lancelot, Nimue, Morgana, Merlin y el Rey Arturo. Así como también esto se combina con un mundo extraterrestre bastante amplio e interesante. A pesar de esto, también cuenta con ciertos personajes y ciertos elementos que suelen recordar bastante a los seres éldricos del universo Lovecraftiano, como lo sería el caso de Nimue, la Dama del Lago, la cual en la serie de Wizard se nos presenta como esta diosa cuyo poder va más allá de la comprensión humana, y que de hecho tuvo un destino muy similar al de Cthulhu cuando enfrentó a Cthulhu. Solo que aquí, su encarcelamiento fue obra de Merlín, uno de los hechiceros más poderosos de su mundo. De cualquier forma, en la descripción les estaré dejando el link a uno de mis videos en donde hablo del horror cósmico y los relatos de Arcadia con más profundidad. También tenemos por supuesto la obra de Berserk de Kentaro Miura, un manga ambientado en un mundo de fantasía medieval oscura, donde hay todo tipo de criaturas abominables, como troles, demonios y figuras divinas como lo serían los miembros de la mano de Dios. Seres que alguna vez fueron humanos, pero que en algún momento se convirtieron en lo que son ahora. Entes cuyo poder va a niveles tan altos que no solo son capaces de deformar la realidad, sino que también son capaces de manipular los planos astrales, por lo que ellos realmente ya no forman parte del plano dimensional en el que transcurren los acontecimientos del manga, sino que ellos y su verdadero ser se han transformado en algo que va más allá de la comprensión. Y ya ni mencionemos a la idea del mal, el dios del universo de Berserk, el cual es la mayor abominación éldrica que se puede encontrar en este manga. Incluso el usuario, el Antagónico, ha hecho un video hablando de cómo es que probablemente la idea del mal esté directamente relacionado con Yog-Sothoth, un dios exterior de la Yog-Sotería Lovecraftiana. El video de este usuario se los estaré dejando en la descripción por si les interesa. En el videojuego Bloodborne pasa igual que con los dos ejemplos ya antes mencionados, pues a pesar de que llega a tener estas entidades como la presencia lunar, que hasta cierto punto son algo Lovecraftianos, pues a pesar de esto no todo su contenido es 100% enfocado a esta temática. Bien, ahora que ya vimos que tanto se expande el concepto de las abominaciones, me gustaría revisar a un par de conceptos que por lo general suelen acompañar aquellas historias en las que aparecen muchas de las entidades éldricas de la ficción y que en lo personal se me hacen lo más interesante dentro de las historias de horror cósmico.
Algo de lo más característico de las historias de horror cósmico son las mutaciones. Verán, como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones, los horrores éldricos que suelen aparecer en estas historias son por lo general entes que vienen de otras dimensiones y otros universos, muchas veces siendo estos planos existenciales superiores al nuestro, por lo que no sería raro que al momento de que alguno de estos horrores entre a nuestro plano dimensional, las cosas alrededor de él cambien radicalmente, pues el entorno desconoce por completo la naturaleza y la identidad en sí del ser que invade un mundo que no es capaz de soportar su carga cósmica. Así que es bastante común que en el área donde se encuentre el ente sufra de distintas anomalías y mutaciones. De esto no se salva ni la fauna silvestre, ni la flora, ni mucho menos nosotros. En el caso de los humanos, hay que decir que esto no solo nos afecta físicamente, sino que también de una manera más psicológica, por así decirlo. Pues al mutar gracias a la presencia de una abominación éldrica, perderíamos casi todos los vestigios de nuestra naturaleza humana, convirtiéndonos así en seres que actúan de una manera impulsiva e inhumana. Las formas en las que podemos mutar suele variar bastante, pues a pesar de que es bastante común de que el humano mute en una especie de masa amorfa de carne y tentáculos, también sí que puede llegar a mutar en otro tipo de bestialidades. Un caso de esto vendría siendo el de James Legg Jr. en la serie de Wizards, cuando gracias a la magia oscura del Caballero Verde, muta en una versión mucho más grande y monstruosa de sí mismo, asemejándose a una versión más trolesca del Hombre Lobo. Solo que con la diferencia de que a pesar de todo, James aún seguía manteniendo su personalidad y naturaleza humana dentro de lo más profundo de su ser. Solo que claro, esta figura original del James más humano se ve reprimida por su nueva figura de un ser agresivo, inhumano y monstruoso. Curiosamente, lo que tanto temía Jim durante toda la serie de Trollhunters, haciendo que Jim no tenga boca y deba gritar. Ya hablando de bocas y gritos, precisamente hay una obra literaria con este mismo nombre que nos relata una historia muy similar y que maneja bastante bien este concepto. No tengo boca y debo gritar, escrito por Harlan Ellison en 1967. Un relato en el cual los 5 últimos humanos vivos de un apocalipsis nuclear son puestos a prueba a una verdadera tortura por una inteligencia artificial llamada I am, de pienso y luego existo. I think, therefore I am, frase del filósofo René Descartes. El caso es de que una de estas personas, siendo la última en sobrevivir a una de las pruebas de AM, es castigado por la computadora convirtiéndolo en una especie de masa líquida que no tiene ni ojos, boca, extremidades o cualquier otro vestigio de humanidad. Lo único que le queda a este hombre son sus pensamientos y su consciente de lo que es. Sin embargo, a pesar de que puede todavía sentir y pensar como un humano cualquiera, su verdadero ser y sus ganas de gritar se ven reprimidas por el hecho de que no cuenta con forma alguna de expresarse, al ser una cosa la cual ni siquiera podríamos pensar que fue alguna vez un ser humano, siendo esta otra forma muy reconocida de las mutaciones en el cuerpo humano. Cosas muy similares también ocurren en la historia de Blasphemous, donde tenemos a ciertos personajes que fueron castigados por el milagro y las altas voluntades, de tal manera que muchos de estos penitentes terminan siendo transformados y sufriendo de constantes cambios en sus cuerpos, los cuales los hacen retorcerse del dolor y sufrimiento. Horrores casi que salidos de las pinturas negras del mismísimo Francisco de Goya. Ahora, regresando a territorio más Lovecraftiano, encontraríamos a muchas de estas mutaciones en las historias de Lovecraft, como lo sería en Las sombras sobre Innsmouth, relato en donde se nos cuenta el cómo un pueblo pesquero oculta ciertos secretos. Entre estos, que varias de las personas van lentamente mutando en unos seres conocidos como los profundos, gracias a sus relaciones que mantienen con esta especie de anfibios. Lo mismo ocurre con el relato Las ratas en las paredes, donde el protagonista descubre que muchos de sus ancestros se encontraban relacionados con ciertas prácticas heréticas de una obscenidad mórbida. Y para cuando el protagonista se topa con la verdad tras sus ancestros, termina encerrado por una maldición de sus antepasados, estando ahora en la forma de un ser que se asemeja bastante al de las ratas, perdiendo toda forma de ser humano, tanto física como psicológicamente hablando.
Y por supuesto, esto se vuelve a repetir en historias como El horror de Dunwich y El color que cayó del cielo, dos de las historias más clásicas de Lovecraft y la metamorfosis cósmica. Al principio de este video, casi llegando a la parte en la que analizamos el origen histórico del horror cósmico, había mencionado que en algún punto después de dicho análisis indagaría en cuanto al origen de tipo lore de las abominaciones éldricas. Pues bien, a pesar de que el origen de en sí de estas criaturas ya depende bastante de la opción que elige el autor de la obra en la que aparecen estas entidades, por lo general suelen contar con un lugar en común de donde se originaron. Alguna localización que vaya más allá de las estrellas, del infinito, del tiempo y del espacio, o simplemente algún lugar que vaya más allá de la comprensión humana, tal y como lo serían las localizaciones éldricas. Al igual que como pasa con las abominaciones éldricas, estos lugares cuentan con una naturaleza que simplemente va más allá de lo que podríamos considerar lógico. Lugares que rompen con las leyes de la física, la geografía y la forma en la que nosotros entendemos al mundo en sí. Las localizaciones éldricas suelen venir en todas formas: mundos perdidos, planetas extraños, los interiores de alguna deidad cósmica, universos alternos, y hasta edificios que parecerían comunes y corrientes. Literalmente, las localizaciones éldricas pueden encontrarse donde el autor de la historia desee. Si alguna de estas localizaciones es alguna dimensión alterna o un planeta lejano, entonces es bastante común que estos lugares tengan cielos alienígenas, geometrías extrañas y una fauna o flora con aspectos bastante bizarros y hasta desagradables para nuestra vista. Aunque claro, como toda historia de horror cósmico y ciencia ficción que se haga respetar, todo esto no será más que la punta del iceberg de las rarezas que oculta esta localización. Ahora, si algunas de estas localizaciones se encuentran en el mismo plano dimensional que nuestro planeta o dentro de este, entonces es bastante común que o se encuentre afuera de nuestro planeta, pero que pueda ser accesible mediante algún portal cercano, o que pueda encontrarse en algún lugar extraño y escondido dentro de nuestro planeta. Si hablamos en cuanto a localizaciones éldricas en la ficción, entonces tendremos a los siguientes ejemplos: el mundo de los sueños del ciclo onérico de Randolph Carter de los mitos de Lovecraft, la ciudad de Riley, donde duerme el gran Cthulhu, el mundo de los espíritus que vemos en la serie de Avatar, la leyenda de Aang, la dimensión de bolsillo de la noche eterna que aparecen en los volúmenes 1 y 2 del libro completamente inofensivo de Black Hat, la torre oscura de las historias de Stephen King, la misteriosa Farlands, el Nether y el End de Minecraft, la dimensión de donde viene la codicia de la franquicia de Kingdom, los Backrooms, la dimensión del otro lado del sueño de Blasphemous, el mundo en el que residen los dioses oscuros de Warhammer 40.000, las tierras oscuras de Trollhunters, el reino cósmico de Unicorn Warriors Eternal, el reino de las sombras de Trollhunters, la cueva que aparece en los mares negros cercanos a Bulgaria, también en Trollhunters, y la cueva de Nemean Wizards. Y como mención dudosa, también podría estar bajo esta categoría los distintos mundos a los que viajamos en el juego de Dome Keeper. En cuanto a los mitos y las religiones en las que se pueden encontrar dichas localizaciones, pues podríamos considerar al cielo y al infierno de casi todas las religiones, sobre todo las del cristianismo. También tenemos al Otherworld de la mitología celta, un lugar bastante extraño donde habitan criaturas mágicas como las hadas, y donde las reglas de nuestro mundo no aplican para este lugar. El reino de Hades de los mitos griegos ciertamente pueden estar dentro de esta clasificación, así como lo estaría la isla de Avalon del ciclo artúrico, isla donde se supone que se encuentra el cuerpo durmiente de Arturo Pendragon, legendario monarca britano-romano del reino de Logres, y que a su vez Avalon parece ser un lugar el cual también se encuentra bastante relacionado al Otherworld celta.
siendo una especie de extensión de este mundo tan extraño. Pero bueno, hasta aquí se acabaría el video explicando todo el tema de las abominaciones éldricas, su historia, sus orígenes, qué son exactamente y también algunos elementos que suelen acompañar a las historias que manejan esta clase de entidades. Espero y les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.